Sí, profe. Estoy grabando, ¿no? Sí, Hoy día, como lamentablemente no contamos con ayudante, entonces vamos a pasar un poquito materia, pero vamos a hacer algunos ejercicios también. De riesgo. No escucho. ¿Qué harían en este caso? ¿Qué harían? Escucho. Primero revisar qué significan las manos. ¿Qué son manos? Lo que pasa es que este es un ejercicio antiguo que hice, que fue antes de la elección, de la última elección de presidente, el 2017. Entonces, una era la manita izquierda, Guiller, otra era la manito derecha, Piñera. Ok, ya me imagino lo que significa. No, sí, Entonces, lo es lo primero, que te estoy diciendo, una mano izquierda y una mano derecha, porque este ejercicio, si te fijáis, que tenía que ver con las elecciones del 17 de diciembre del 2017. Es antiguo ya el ejercicio. mm, Y eso el 17 de diciembre fue el debate, el último debate, si no me equivoco. ¿Qué harían? la primera sería aplicar el criterio de Walt. Por ejemplo, te escucho. Dado que parece que hoy día vamos a cambiar al participante, que eran siempre dos niñas, o en general más las niñas que los niños. Déjeme tomar el lápiz. Ya. Tú me dices aplicar el criterio de Walt, que recuerdan, lo podemos definir como un criterio maxi-min. Ya te escucho. Habría que tomar el pesimista 200. ¿En qué consistiría esto? Ya tomar los estados de la naturaleza menos favorables, que gane la izquierda, que gane la derecha. Ya. Y Y de ese hay que elegir el máximo, 200. es decir, si le hiciéramos juicio al criterio de Walt, debiéramos tomar la estrategia M11. Perdón, M1. Ya. ¿Qué vas? Aquí vamos bien. Perdón. Podríamos aplicar Laplace o Hurwitz, cualquiera de las dos. Dime cuál. Eh, Hurwitz. Ah, perdón. ¿Qué haríamos en este caso? Sería 1 menos alfa al pesimista más eh, el optimista por alfa. Ya. Es decir, voy a escribir el primero. Para la estrategia M1, A1 debiera ser 200. ¿Esto me estás diciendo o no? Sí, Esto es 5080
más 80, 5.160, 3.006, 4.000, 4160. 4.160. De manera análoga para los otros, 4.002 más 72, 4.272 si no me equivoco. Alguien que 4000. verifique. Sí, está bien, profe. Y ahí el tercero son 4.002, 4.320, 4.320 más Es 76, 4.396. 4.396, efectivamente. Y de estos valores optamos por el, Pero el más grande, el mayor. si le hiciéramos juicio al criterio de Urwix, debiéramos optar por la estrategia 3. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora podríamos usar Laplace. Ah, perdón. Verifiquen que no me equivoque con los números. Y de entre estos valores promedios, según el criterio de Laplace, sume X probabilidad en la ocurrencia de los estados de la naturaleza. ¿Cuál se quedan? Perdón. Con el mayor. Con el 3695. No, con la estrategia 3. Perdón, con la estrategia 3. Estrategia 3, que tiene un valor promedio de 3.500, 3.695. Finalmente, ¿qué harían? El criterio de Savage. Savage. ¿Ya? ¿Y cómo construirías la matriz de arrepentimiento o de costo de oportunidad o de penalización, penalidad, como lo quieras decir, Habría que restar el valor más alto, el valor mayor de la columna. por columna? Claro, por columna. ¿Ya?
Y a esta nueva matriz de arrepentimiento, de regret, de penalidad, de costo de oportunidad, la mala decisión, como le quieran llamar, ¿qué le aplicaría? El criterio de Walt Max-Min. Se me fue el lápiz. Ya. Y optaríamos por M3. hay dudas. Yo tengo una duda con respecto al alfa, el criterio de Ulrich, Con relación a aquí, mi niña, al alfa. ya, ¿Quién define ese alfa? el evaluador. Porque si bien, ya, no hay como un criterio adicional No, para definir el alfa. no, no, es criterio del evaluador, que debiera ser un índice de optimismo relativo Ya, gracias, profe. y que sin ser una probabilidad hace las veces o actúa como una pseudo probabilidad. Eso fue lo que hicimos aquí. Eso fue lo que hicimos aquí. Ya, si observan la tabla, ¿qué les llama la atención? Que el M3 es como... mm, no sabría decirlo, pero el M3 tiene como más como posibilidad de que se haga, ¿no? No sé. Que la estrategia M2 en ningún caso es favorable. Eso es lo relevante. Lo que dice la niña, la primera niña, no estoy viendo los nombres, ¿eh? Tengo achicada la pantalla de las personas. Tengo minimizada, a eso me refiero. Cierto, se decodifica, se infiere lo que dijo la primera niña, pero lo más relevante es lo que dijo la segunda. Es decir, que la estrategia 2 está siendo dominada por cualquiera de las otras dos. Eso significa que bajo ninguna circunstancia debiéramos implementar la estrategia 2. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Nos piden en la segunda parte, sin ser una pregunta formal y disociada de otra, ciertamente que encontremos el rango de probabilidad, y para eso lo que hacemos, recuerde, es asignar una cierta probabilidad de ocurrencia a cualquiera de ellos, o al estado 1 o al estado 2 de la naturaleza. Y procedemos al cálculo de los valores esperados. Aquí estamos convirtiendo una situación incierta en riesgosa.
¿Me siguen lo que estoy haciendo, no? Niños, Sí, profe. ¿les da lo mismo? Niños, Sí. ¿y ahora qué hacemos? Empezamos a verificar las existencias o no de dominancias. Profe, una consulta. Dígame. Si la estrategia 2 nunca es viable, Ujú. no habría que comparar solo el valor esperado 1 con el 3. ¿O me estoy confundiendo? Para que hagamos bien el mono, relativamente bien. ¿Cuántos 40 partidos por 41? 0,98. A ver, ¿ah? Finalmente, hoy,
¿Les da lo mismo? El último, profe, me da 1,05. Ah, ay, que estoy dividiendo lindo. Ya, ahí nos apareció el absurdo. ¿Da lo mismo, niños? Sí. Seguramente no nos va a quedar muy bueno el mono. Lo distorsionado de la escala. Pero a ver, hagamos el empeño. Quedó redistorsionado por la escala, por este corte que hice ahí. Nos vamos a guiar por los números y no por el mono. Hubiera tenido que ser tremendamente largo para abajo el monicaco.
1, 2, 0,90. 0,91. 0,91. 1,3, 0,98. Y la otra nos quedaría por aquí afuera, la roja con la verde. Ahí me quedaron medias pseudo paralelas, con la escala que yo tomé, pero esas dos, la roja y la verde, se vienen a tocar acá en el 1,05. Por lo tanto, finalmente hacemos una tablita de decisión. Pero no tiene sentido que sea mayor que una, bueno. No por eso, Solamente por esto es el, infactible. Esto es no claro, factible. como por la recta nomás, por el sentido matemático. Sí. Eso es no factible. Entonces hacemos finalmente la tablita de decisión. Y aquí se verifica, eso sí, lo que dijo la otra compañera, la primera compañera. Claramente, por el rango de probabilidades, sin haber dominancia absoluta, se ve que en un gran rango de probabilidades, la estrategia que debiéramos optar, las más de las veces, que eso fue lo que nos entregaron aquí los criterios, aquí tenemos los criterios, faltan los nombres y la tabla y todo lo que usted quiera, pero aquí en 3 de 4, estaríamos optando por la estrategia 3. Y eso se verifica aquí en términos probabilísticos también. Acá la estrategia que debiéramos optar es la 3 y aquí la 1. Profe, si uno escoge la estrategia 1 y sale la 3, ¿es un 2% de error que hay? No, el error son las lucas que tenéis. Ay, yo lo digo por la probabilidad. De 0,98 a No, si 0,98. aquí no hay error en la probabilidad, aquí ojo, aceptaron, aquí no me metas el error estadístico tipo 1 o tipo 2. No, Eso mismo. aquí el error o el no haber tomado lo mejor se manifiesta en lucas. ¿Me entiendo, no? Sí. Ya. Nunca olviden que estamos desde la clase A1 hablando de ingeniería económica. ¿Y cuál es el patrón de comparación en ingeniería económica, digo, hoy que ando torpe, más que de costumbre, el dinero. Aquí a la larga todo lo medimos en lucas. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Ya, entonces, volviendo a la pregunta que les hice la última vez. ¿Qué prefieren? ¿Estar enfrentados a una situación incierta o riesgosa? Rico. Listo. Entonces, de aquí para adelante, vamos a hablar solo de riesgo. Esta y la próxima clase.
¿Hay dudas? Lo voy a borrar. Y si quiere ahí puede concluir. La estrategia 2, la E2, es dominada por la estrategia 3 y la estrategia 1. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar con un otro indicador que permite relativizar. ¿En qué sentido o a qué me refiero con relativizar? Aquí lo que tienen que acordarse es de estadística y en particular cuando vieron estadística descriptiva hablaron de estadígrafos de posición y estadígrafos de dispersión. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y el que vamos a ocupar aquí, porque nos permite relativizar el riesgo, es el coeficiente de variabilidad. ¿Y cómo se calcularía el coeficiente de variabilidad para una distribución discreta? O eventos aleatorios que sigan una distribución discreta de la siguiente manera. En este caso, el coeficiente de variabilidad nos va a dar cuenta de la dispersión relativa, del riesgo relativo de los flujos del proyecto respecto del valor central, que no es otro que el van esperado. Se define entonces dicho coeficiente como la desviación de los flujos de caja del proyecto sobre el van esperado. En la medida que esto más se acerque a cero, presten atención, en la medida que este coeficiente de variabilidad más se acerque a cero, significa que la probabilidad de encontrar o obtener el van esperado es mayor o menor cuando el coeficiente de variabilidad tiende a cero. ¿Habría dispersión en los flujos de caja del proyecto? No. Por lo tanto, sería más o menos riesgoso, le dice su juicio. Menos riesgoso. Ese es el criterio de decisión. El coeficiente de variabilidad es un indicador de eficiencia económica, perdón, que nos permite tomar decisiones en el caso de que el decisor, el individuo, el inversionista, sea adverso al riesgo. Y en tal caso, lo que buscará es minimizar dicho riesgo. Y en tal evento, apoyándonos en este indicador, el coeficiente de variabilidad, en la medida que dicho coeficiente sea menor, significa que la dispersión o los riesgos relativos respecto de la posibilidad de obtener el van esperado es menor. Por lo tanto, aquellos individuos que somos adversos al riesgo, si tuviésemos que decidir sobre la base de este indicador, lo haríamos tomando aquel proyecto que posea, si es que estoy comparando proyectos, aquel proyecto que posea un menor coeficiente de variabilidad. ¿Hay dudas? No, ¿Perdón? no tengo duda. Bien. Entonces, vamos a aplicarlo para algún ejemplo. Como de la siguiente manera. El flujo de caja esperado para cualquier periodo J-décimo
se calcula como los potenciales resultados de dicho flujo por la probabilidad de ocurrencia de él. La varianza, recuérdense, no es otra cosa que cada uno de los la sumatoria de cada uno de los potenciales resultados para ese flujo, menos el valor esperado del flujo, elevado al cuadrado, y por la probabilidad. Esperado, que será entonces de esta forma, es nada más que lo mismo que el van en un mundo de plena certeza, con la particularidad que ahora los flujos ya no son ciertos, sino que están sometidos a riesgo, por lo tanto trabajamos y calculamos el van mediante los valores esperados. Y está. ¿Hay dudas ahí? Niños, ¿hay dudas? Profe, ¿esto también entró en la prueba? No, no. Ay, gracias. Ojo, esto sería un regalo. Ganar cuenta que no tiene ni una ciencia la aplicación, hay que ser ordenado, nada más, punto. Pero no, por convención, entra hasta lo que vimos la última vez, nomás, fue el 28 creo, no me acuerdo cuándo hicimos la última clase. Y finalmente, la desviación de los flujos de caja o del proyecto, que son los flujos de caja del proyecto, es la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas descontados a la tasa mínima atractiva de retorno elevado a 2J. Listo. ¿Y por qué 2J? Porque estamos trabajando con las varianzas. ¿Estamos? Entonces veamos una aplicación. Y tenemos, ojo, no se me pierdan con el ejemplo que yo en general hago, que es similar a este o este. Acá tenemos dos proyectos que nos piden comparar. Supongan que son dos proyectos mutuamente excluyentes, la tasa mínima atractiva de retornos del 18%, y nos piden optar por uno de estos dos proyectos. Pero aquí la información o los proyectos no tiene por qué ser simétrico. ¿A qué me refiero con simétrico? A lo siguiente, si se dan cuenta, en ambos proyectos yo supuse que eran equivalentes en términos de la distribución. La inversión podía tomar dos estados, el flujo 1, dos estados, el flujo 2, dos estados, dos potenciales resultados. Análogo para el proyecto 2. No tiene por qué ser simétrico. Aquí el flujo 2 para el proyecto A pudieron perfectamente ser 4 potenciales resultados. Y la técnica a aplicar es exactamente la misma. No fue el caso. Pero aquí pudo haber sido esto, que el flujo 2 tenía 4 potenciales resultados con determinadas probabilidades. Obviamente la suma de las probabilidades tiene que ser 1. Con estos números que tengo ahí no me cansaría. Ahí le pongo 0,2, 0,2, 0,2. Y aquí podría ser 4008 y 5100. Y se opera exactamente igual a lo que vamos a hacer. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Y reitero, aquí lo único, ordenadito. Nada más. Entonces vamos. Vamos con el proyecto A. Inversión del proyecto A esperado. Sería igual a 2000, 0,4, 0,8 más 2004 por 0,2. $2080. 2080, efectivamente. La varianza de la inversión del proyecto A esperado.
Hay que calcular eso. $25,600. 25.000. Verifiquen que no me equivoque. La varianza. $9,600. ¿Seco te da 9.006? Es decir, exacto. Sí, voy a revisar igual. Finalmente el último. 1.200. 0,4. 4.600. No, me equivoco. Esa F me da 6,280,6. Espérate, pero aquí yo me equivoqué. Son 400 por 0,6, 240. 4.440 parece que a esto, ¿no? Sí, 4,440. Y me había equivocado. 1.004. Son 400 por 0,6, 240 más 4.002, 4.440. Está bien. $160, 25.600, 15.000 más 360, 15.360. 38,400. 38.400. ¿Ah?
¿Alguien pudo calcular el van? Me da 4.431. 4.430. $25.600. $38.400. ¿Y eso cuánto les da? $228, ¿Cómo a cuánto? 69. 229. ¿APP o no? ¿Qué, profe? Sí. Aproximadamente 229. Sí. Ya. Finalmente el coeficiente. Ah, no me alcanza ahí. Ya lo voy a escribir aquí arriba. El coeficiente de variabilidad de A sería 229. 4.431. Y eso es APP 0,051. 51. ¿Hay dudas? O sea, Perdón. va a ser 52. 52 esto. Sí, que no lo aproxime. 52. Ya. El D es más facilito. Y sub 0B esperado es 2100 por 0,5 más 2002 por 0,5. 2150. Sigma y sub 0B esperado 2100 menos 2150 al cuadrado por 0,5 más 50. 2000. F1. F esperado 4000 por 0,5 más 4002 por 0,5, 4100, sigma cuadrado F1 P cuadrado 4000
menos 4100 al cuadrado por 0,5 más 2 menos 4100 al cuadrado por 0,5 100, 10.000 por 0,5, 5.000 más 5. F2B esperado 4.002 por 0,5 más 4.004 por 0,5, 1.300. F2B esperado 400 4.300 10.000. El pan esperado B 2.050 4.100 4.000. Bueno, El VAN me da 4.413. 4.400. 13. La desviación nos da 2.500. 10.000, ¿qué 100.000? A mí me da 121,82. 122 APP. Por lo tanto, coeficiente de variabilidad B 22 dividido por 4.400. Se me da 0,005. 0,0, 0,5. no creo, Ah, perdón. a malo. Sí, sí. 0,0276. Por ahí sí. 28. Para hacerlo comparable con el de arriba que lo teníamos con 3 cifras significativas. Listo. Entonces les pregunto, aquí como nada nos decían, usted
debiera plantearse en la forma más general. Primer considerando. Proyectos independientes. Y aquí es indistinto. Independiente que usted sea neutral, que presente neutralidad o aversión frente al riesgo, si los proyectos fuesen independientes y no hay restricción de capital, ¿cuál haría? Los dos. ¿Por qué? ¿En qué te fijaste? Es que el van es positivo en ambos. El van El van esperado, esperado. por el apellido. El van esperado. Y no hay restricción de capital, entonces da lo mismo cuánta inversión. Sin restricción de capital empieza, entonces significa hacer A y B. Segundo considerando. Proyectos mutuamente excluyentes. Y usted es neutral al riesgo. ¿Cuál tomaría? El A. El A. ¿Por qué? Entre paréntesis, porque Van opta esperado. por el van esperado mayor. ¿Me sigue o no? Somos neutrales frente al riesgo, solo nos preocupamos del valor esperado. ¿Y cuál de los dos proyectos tiene mayor valor esperado? El A. Por muy poco que sea, pero ¿cuál tiene mayor? Tercero, mutuamente excluyentes y usted es adverso al riesgo. ¿En qué indicador se preocuparía? En el de variabilidad. Como en el de variabilidad, Coeficiente de variabilidad. ¿O no? ya que es distinto. En ese caso, debiéramos optar por el de menor coeficiente de variabilidad. ¿Y significaría hacer qué proyecto? El B. El B. Si usted tiene restricción de capital de 2.500 pesos, tiene solo 2.500 pesos de capital propio y no puede recurrir a financiamiento externo, y usted es neutral frente al riesgo, ¿cuál haría? El A. El A. Y si es adverso al riesgo, El B. listo. ¿Hay dudas? Si hubiese tenido menos, por ejemplo, 2.300, tendría que sacar como otro indicador, por ejemplo, el IVAN esperado. No, No. no. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Profe, quedé confundido con lo que era neutral y adverso al riesgo. ¿Sí? En el punto 2 y 3, ¿por qué razón decía que era neutral al riesgo que tomaba el van esperado? ¿Cómo era? Porque esa es la concepción del valor esperado. Cuando tú trabajas con valores esperados en estadística, análisis de riesgo, que es lo que estamos haciendo, aquellos sujetos que se guían por el valor esperado es porque son neutrales frente al riesgo. Pero eso lo viste en otras materias aquí. Pero eso es. Ah, ya Eso es. entendí. El tipo Neutral que al es riesgo neutral solo frente al riesgo solo se guía por el valor esperado, porque él asume, en el fondo, eso es lo que hay detrás, recuerde,
que la naturaleza no nos juega ni a favor ni en contra. Punto. Sí, ya entendí, profe. Es equiprobable. No hay diferencia entre la riqueza esperada y el equivalente cierto. Ojo, estoy hablando de neutralidad frente al riesgo, ¿ah? En ninguna materia vieron riesgo. Soy un electivo, pero no. Ya, bueno. ¿Hay dudas, niños? Yo tengo una duda, pero no con respecto al ejercicio. Dime, Con respecto a la PA, ¿cuándo sería? ¿qué es lo que es la PA? ¿La prueba acumulativa? ¿No? Ah, esa la debiéramos tomar la subsiguiente. La última semana de clase. La del 23. No me acuerdo qué día cae bien. El 25, 25. 26, Ya, perfecto. 27, 28. Sí, el 25. La- Profe, ¿y Gracias. aproximadamente a cuándo tendrían las notas de la prueba? ¿Aló? ¿Me escucho? No, estoy pensando. No, ya. La tomamos mañana. Si la hago fácil, quizás con suerte la corrija el fin de semana. Ya. Sí, con suerte y sin polola, lo puedo corregir el fin de semana, yo creo. Profe, yo tengo otra duda. Sé que dio las bases al principio del curso, pero no me acuerdo. Para no dar la PA hay que tener promedio sobre 4 en la PEP 1 y PEP 2. Y PEP 2. ¿El laboratorio no influye? No, son independientes, corren independientes laboratorio y teoría. Puedes Ya, aprobar la teoría y reprobar el laboratorio. Y vaya a reprobar la cátedra como un todo, entonces. ya. Perfecto. Gracias. ¿Cómo ha estado Andrés Hofer? Bien, supongo. Ah, ya, ya, ya. Es que tuvo un problema hace algún par de semestres. Ah, no, no que yo sepa. Ya, Han sido bueno, no hay. clases normales. No, tuvo un problema de salud, tuvo un problema complicado, pero qué bueno que estuvo Ah, implicado. se le ve bien. Qué bueno. ¿Hay dudas de esto? Aprovechando, profe, sobre lo de la prueba de mañana, va a ser como la anterior, es decir, a las 7, No, vamos a 10 tener para las 7. eh, Sí, misma característica, 18:50, 21:50. Nos vemos en 15 minutos. Démosle. Lea el ejemplo y dígame qué haría.
podría calcular el van esperado. ¿Cómo? O sea, a mí se me ocurren dos formas de hacerlo. La primera sería la más larga, que es calcular el van en cada caso. Onda, ¿Qué con te un año, refieres con cada caso? suponiendo, por ejemplo, que la vida útil es de 1 año, después Ya. de 2 años, y así. Esa es una forma. Y con el resultado de eso tendría, por ejemplo, decisiones. En plan, si el proyecto dura X años, entonces conviene, dependiendo del signo del van. Y la segunda es con el van esperado, haciendo lo que hicimos antes, pero en vez de multiplicar la probabilidad por el flujo con el año, pero no sé si se puede o esté bien. ¿Y la otra cuál es? Esa es la otra. La primera es como la más larga, que sería calcular el van en cada caso. El ¿Ya? proyecto dura 1 año, calculo el van, me da positivo, entonces conviene. Si dura 2 años, me da negativo, no conviene, y así. Ya hago una tabla de decisión. Y la Ah, segunda es como le dije del van esperado, pero en vez de multiplicar el flujo por la probabilidad, los años por la probabilidad, pero no sé si se puede. lo correcto es una mixtura de lo que dijiste. Es que entendí bien. De lo que deben preocuparse es determinar cuál es la variable sujeta a riesgo. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Cuál es la variable que está sujeta a riesgo? La vida útil del proyecto. Listo. Por lo tanto, ¿de qué dependerá a la larga el van esperado? De los años. De los años. Listo. Entonces, lo que has dicho es correcto. La forma de calcular el van esperado es justamente lo que has dicho. Porque hay que plantearse en la realidad. ¿A qué me refiero con la realidad? ¿Qué es lo que tú dijiste? ¿El proyecto puede durar 1 año? Según la información que nos dan. Sí, ¿Puede durar 2, también hasta 7. 3, Sí, 5, también. 7? Sí. Listo. Pero ahí tendrías van, que fue algo de lo que dijiste, en términos absolutos. Pero obviamente lo que yo requiero es calcular un valor esperado, un van esperado. ¿Cómo lo calculo? Bueno, conocido cualquiera de las 7 posibilidades que tengo, someto la variable, en este caso tiempo, que es la que está sometida a riesgo, a la distribución de probabilidad. Listo. ¿Entiendes lo que dije o no? Que es parte de lo que tú dijiste, pero es mezclando las dos cosas que dijiste. Lo pensaste como 2 métodos distintos, pero es solo un método, es una forma de verlo. Te hablo a ti porque es el único que está participando, pero los demás supongo que entenderán lo que estamos conversando nosotros. ¿Entienden lo que dice el compañero? Sí, profe. Se da cuenta cuando el joven, estoy viendo los nombres, me ha dicho, bueno, calcular el van considerando que dura 1 año. Esto, ciertamente esto es negativo. Pero si se dan cuenta, cuando ha dicho esto, y es lo que yo entendí por lo menos, puedo haber entendido mal.
y ocupando la fórmula de anualidades. Si se dan cuenta, al hacerlo de esta forma, que se requiere como insumo, por eso le dije, tienes que mixturar las dos cosas que has dicho. Se dan cuenta cuando veo esto por sí solo, y él me decía, y hago una tabla de decisión, aquí, ¿dónde está tomando esa información? De ninguna manera. Entonces la lógica, digo, nos lleva a pensar, conocido el VAN como es un hecho cierto que el proyecto podría durar un año, digo podría en términos condicionales, porque puede durar entre 1 y 7 años, cuidado, cuidado con la forma en lo que lo estoy diciendo. A esto le aplico la distribución de probabilidad, y ahí calculo el VAN esperado. ¿Hay dudas? ¿Me entienden o no? Ahí Niños. entendí entonces el Ah, error que tenía en eso era que estaba asumiendo que eran equiprobables los 7 eventos. no son equiprobables. Claro. Fíjate, un 5% que dure un año, un 25% que dure 7 años, por ejemplo, de todas las intermedias. ¿Pero se entiende o no? Profe, a ver si que no entiendo bien cómo explicarlo. Es decir, que le calculamos como todos los van de cada año por su distribución No, y no de así cada tenemos. año. Los van suponiendo que el proyecto dura distintos años. Dime. Dime. Es que lo estaba pensando como, por ejemplo, de esta forma, como el van del año 1 por su probabilidad más, era como la suma de los vanes por la probabilidad. Era sacar el van esperado, algo así. Así hay que hacerlo. Sí, pero matemáticamente como que es lo que no me calza, por eso. No te va a costar ni un problema. No, no tiene ni una ciencia. Vamos. Esto fue lo que me dijo el joven. Calcula el van suponiendo que el proyecto dura un año. Ahí está. ¿Hay dudas? Ah, ya entendí. ¿Hay dudas? No, profe. O que dure 2, o que dure 3, o que dure 7. ¿Hay dudas? No. Pero si se dan cuenta, aquí no estoy tomando en cuenta que que el tiempo tiene una cierta distribución de probabilidad. ¿Esto lo requiero? Claro que lo requiero, pero hay que ocuparlo bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Para calcular el van esperado, es nada más que multiplicar, para efecto de encontrar el van esperado, es multiplicar la probabilidad de que el proyecto dure y años por el van de si dura 10 años. Pero, si dura y años, digo. ¿Hay duda o no? Me falta la sumatoria, pero por eso le puse el PSUI, porque va en una sumatoria. ¿Me entienden o no? Sí. No sé. Ahí está. Entonces, el van esperado, ¿qué es lo que va a hacer? La ponderación de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos estadios, es decir, que el proyecto puede durar o 1, o 2, o 3, o 7 años, y eso nos arrojó un cierto van. Y aquí ponderamos por la probabilidad y entonces estamos calculando el van esperado. ¿Hay dudas? Y nos da negativo en este caso. Por lo tanto, si somos neutrales frente al riesgo, ¿debiéramos o no emprender este proyecto? No. Y reitero la concepción, si estamos trabajando con el valor esperado, es porque somos neutrales frente al riesgo. No debiéramos tomarlo. Me devuelvo. ¿Qué harían en la pregunta B?
¿Qué harían en la B? Es lo mismo, pero con la tasa de descuento esperada. Correcto. Lo primero que aquí debiésemos hacer es calcular la tasa mínima atractiva de retorno esperada. ¿Cómo la calcularían? Como una, con la suma ponderada por la probabilidad. Cuatro, 33, 34. 33 más 34, 27 más 40. Ya, y conocido esto, ¿qué harías después? En vez de usar 0,15, utilizo esa tasa. Y Este proyecto, a pesar de todo, es un proyecto bien o mal comportado. bien comportado. Por lo tanto, ¿cómo es la relación tasa-van? ¿Directa o inversa? ¿Directo? ¿Perdón? Ah, no, inversa. Inversa. Y en este caso, ¿qué está ocurriendo con la tasa mínima atractiva de retorno? ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo? Disminuyó, así que debería mejorar el van. El van debiera aumentar. Vamos a verlo para que vayan dándose los prejuicios que le habré la primera clase. Si llegan a un resultado que el van es menor, está malo. No podría ser. Muy esperado que sea. Aquí recalculamos los vanes, pero en vez de descontar al 15, debemos descontar al 10,7% y finalmente procederíamos al cálculo del van esperado. Hacemos lo mismo. ¿Y por qué se me perdió el resultado? Porque está aquí. Hacemos lo mismo. Ponderar y encontrar el van esperado, 8.174. En este caso, entonces, ¿cuál debiera ser la decisión? Si somos neutrales frente al riesgo. ¿Qué debiéramos decidir respecto de la conveniencia del proyecto? Invertir. Conveniencia o no, a eso me refiero, invertir. Finalmente, la tercera, ¿qué harían? Lo mismo que en la 1, pero en la anualidad se calcularía con la valor esperado del flujo. Del flujo anual. Claro. El flujo anual esperado sería ahora de 0,2 por 25.000 más 0,45 por 30.000 más 0,35 por 45.000.
el flujo anual esperado sería de 13.500, 18.500. 18.500 más 13.500, 32. 32. Más 2.250. 34.250. Estoy seguro. 13.500. 13.500. 32. 13.500 más 5. 32. 0,5 por esto. 0,05 por esto. ¿Sí? 2.250. 34.250. ¿Está bien o no? ¿Da ese número o no? Sí, profe. Conocido esto, aplicar lo mismo que hicimos tanto en la parte A como en la B. Ay, ¿para dónde me fui? 34.250. Y ahí, de nuevo, el prejuicio. El flujo ahora es 34 en vez de 30.000. Por lo tanto, el VAN me debiera dar mayor o menor que en la pregunta A. En la A nos dio menos 3.000 y tanto, menos 3.186. Con un flujo de 30.000 y ahora el flujo es 34.000. El VAN debiera mejorar o empeorar. Mejorar. Mejorar, ya. Vamos a ver el resultado que no me acuerdo. Aquí está. 10.530. Decisión, si le hacemos juicio al valor esperado, Invertir. invertir. ¿Hay dudas? Otro.
¿Qué harían? ¿Qué harían, niños? Niños, ¿están ahí o no? Sí, pero no se me ocurre mucho. Es muy Claro. sencillo, piensa. Pero Es muy sencillo. puede ser sacar Profe, el- Dígame. Niña, Dale nomás. dígame. ay, no sé si estoy bien. Quizás sacar el costo esperado y ver si es menor que lo que contrató el contador para ver si es lógico o no. ¿Qué es lo que entiendes por costo esperado? Es que no, profe, mentira. Pero si está bien, si lo que pasa es que no me lo estás diciendo bien. Pero está bien lo que estás pensando, pero dímelo bien. ¿Qué es lo que es para ti el costo Es que, esperado? es que creo que el costo esperado no es la definición correcta, porque las De acuerdo, probabilidades están para allá de voy, acuerdo a las para allá voy. pérdidas. Eso es lo que quiero que mejores, Las porque lo que probabilidades estáis son de acuerdo pensando a es las pérdidas, correcto. ¿Qué es lo que pero es es que no ese sabría costo cómo esperado para ti? relacionar. No te entendí, te interrumpí, dime. Es que claramente no es costo esperado porque las probabilidades están en relación a las pérdidas. Entonces, Y entonces, ¿qué calcularías? mm, la pérdida esperada, Obvio, obvio. ¿Y cómo lo calcularías? Dime, ¿cómo lo calculáis? que eso es lo que no estoy segura. Quizás la pérdida es en relación al costo que tiene el seguro. Ya, no No al estoy costo que segura. tiene el seguro. ¿Qué es lo que tú puedes perder? ¿Qué es lo que tú puedes perder? La casa La casa, ya. se puede incendiar. Entonces, ¿cómo calculáis el valor esperado de la pérdida por incendio?
La probabilidad porque no se pierda nada. Y Ya te después la escucho, probabilidad te porque escucho, te pierda escucho. 10.000, 0,986. ¿Por 986 cuánto? por $0, ¿no? Porque no perdí nada. 0,010 por los $10.000, 0,003 por los $40.000 y 0,001 por el valor de la casa, pero no sé cuál es el valor de la casa. ¿Cómo no sabéis cuál es el valor de la casa? 200.000. Los 200.000. Y entonces, No tiene sentido. O sí tiene sentido. ¿la decisión del contador nos parece lógica o no? ¿No? No. No. ¿Cuánto pagó de más? ¿Cuál fue la prima adicional que él concibió por el riesgo? $80 anuales. 80 pesitos, $80. Pero esos $80 son de la aseguradora, po, ¿no? Sí, po. Ya, pues, entonces, ese es el excedente que tiene la aseguradora por darle el seguro. Está bien, pero aquí te están pidiendo que lo analices desde la óptica del contador, del gallo que contrató el seguro. Yo, como hijo natural, contraté un seguro y pagué 500, siendo que el valor esperado de la pérdida eran solo 420. ¿Tomé una buena o mala decisión? Yo como contador. Es una mala decisión, profe, porque estoy pagando más de lo que estoy esperando perder. Correcto. Pero no hay que nunca perder de óptica una cosa. Una cuestión es la estadística, la matemática, todos los modelos que aprendemos y que algunas veces ocupamos en el mundo real. Muchas veces ocupamos en el mundo real. Pero otras cosas con guitarra. Justo usted vive cerca de la Plaza Italia, vuelven los desmanes y le incendian el hotel. Supongan que usted era dueño del Hotel Principado de Asturias y se lo quemaron. ¿Usted cree que el contador va a pensar que tomó una mala decisión por haber pagado $500 por el seguro? ¿O va a ser buenísimo lo que hizo por tomar el seguro? Buenísimo. El- Buenísimo. Buenísimo. Se anda riendo solo por las calles el hombre. Entonces, cuidado. Una cuestión en la matemática son los modelos y otra en la vida real. Que estos nos sirven para las compañías aseguradoras se basan en información como esta. Las estadísticas de incendio, determinar cuáles condiciones de ciertas casas, sí, perfecto. Y sobre la base de eso nos cobran el seguro y nos pueden mostrar las estadísticas y nosotros vamos a decir. Pero otra cuestión es si llegara a pasar el peor de los casos, el gallo, si no hubiera tomado el seguro y la casa se le quema completa, pierde $200.000. Pero resulta que había pagado $500 por un seguro. Se anda riendo solo por las calles. Recuperó $199.500. ¿Me entiendo, no? Es baja.
baja la probabilidad de que la casa se le queme completita. Pero si se le quema, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Último, ¿qué harían? Obtener el coeficiente de variabilidad de cada programa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero saber cuál de estos programas es como menos riesgoso. ¿Por qué? Es correcto, pero explícame bien el por qué. Para elegir la campaña que nos dé más ganancias netas. ¿Pero por qué? El Porque coeficiente de variabilidad. el gerente le disgusta el riesgo. Correcto, ahí está la clave, que no es un dato numérico. Pero cuando nos dicen al gerente le disgusta el riesgo, significa. ¿Qué significa? Que el tipo es neutral frente al riesgo o adverso al riesgo. Adverso. Por lo tanto, tomaría la base sobre el indicador denotado o referenciado por el coeficiente de variabilidad. De allí que sea importante. Si al gallo, si no nos hubieran dado esta frase, teníamos dos posibilidades. Nosotros, como analistas, plantearnos con dos situaciones distintas. Es que el hombre es neutral o adverso. Pero cuando de frente nos dicen que a la persona le disgusta el riesgo, inmediatamente coeficiente de variabilidad, averso al riesgo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Y en el otro caso, Solo el ¿cuál es valor la otra esperado. posibilidad? Solo el valor esperado. Si Ah, ya. el gallo es neutral frente al riesgo, valor esperado. ¿Cómo calcularíamos los valores esperados? Lisa y llanamente multiplicando las probabilidades de cada uno de esos distintos estadios que nos dieron por las probabilidades de ocurrencia para cada una de las 4 campañas publicitarias.
el valor esperado de la campaña 1, de la 2, la 3 y la 4. Y esto es lo que les digo. Si no nos hubieran dado esa información de que a la persona le disgusta el riesgo, una opción era parar aquí. Bueno, vamos a suponer que el hombre es neutral frente al riesgo. En tal evento, ¿qué campaña debiera escoger? La C. La C. Es la que tiene el más alto valor esperado, 40.000 contra 21, 20 y 28.000. ¿Hay dudas? No, profe. Pero como le disgusta el riesgo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, calcular el coeficiente de variabilidad. Entonces, ¿cómo? Tal cual hicimos en el ejercicio anterior. La particularidad aquí, y aquí es mucho más sencillo porque se trata de una cuestión atemporal. Es en un puro instante esto que ocurre. Por ejemplo, para la campaña 1, para la campaña 1, para la campaña 1, para la campaña 1, para esta. ¿Cómo calcularíamos la varianza o la desviación? Menos 50.000, menos 21.000, que es el valor esperado, al cuadrado por 0,1, más menos 10.000, menos 21.000, al cuadrado por 0,2, más 10.000, menos 21.000, al cuadrado por 0,3, más 50.000, menos 21.000, al cuadrado por 0,3, 0,6, 0,2. Ah, aquí faltó. Más 100.000, menos 21.000, al cuadrado por 0,1. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Conocida la varianza, sabemos que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Hay dudas hasta aquí? Así se calcularían las 4. Hay algunas más sencillas. Estas son sencillas porque aquí la probabilidad es 0, 0. Nos quedan solo esos 3 valores. Ahí nos van a quedar solo 2 valores, los 2 extremos. Y así. Este es el caso más largo porque tiene los 5 posibilidades. ¿Hay dudas? Bien. Entonces, aquí está escrito en ordenado. Y nos da que la varianza son 1.609 millones, raíz cuadrada de eso, es decir, la desviación, 40.012. De manera análoga, la desviación de la campaña B, del programa B publicitario 27, 73, 22.000. Y finalmente procedemos al cálculo de los coeficientes de variabilidad. ¿Cómo? Mediante los cocientes entre la desviación y el valor esperado. Ahí están.
En este caso, si observan, ¿cuál es la campaña menos riesgosa comparativamente? ¿Qué programa era el menos riesgoso comparativamente? La D. El D. ¿Por qué? Porque a la persona le disgusta el riesgo, por lo tanto va a obrar sobre la base del coeficiente de variabilidad. Si hubiese sido neutral frente al riesgo, hubiera optado por el C, porque es el que le ofrece el más alto valor esperado, 40.000 contra 21, 20, 28. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ¿hay dudas? No, profe. Nos quedan 4 o 5 minutos, no alcanzo a hacer nada más. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 18:50. Gracias, profe. Cuídese. Chao, niños, cuídense. Ah, Chao, profe. profe. Que esté bien, cuídese. chao.